Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión, una más de nuestro video chat, y a nombre de la comunidad un ratito más le doy la bienvenida y lo invito a que se mantenga en contacto con nosotros. Hay muchos medios de contacto, ya lo sabe, la página de internet www.unratitomás.com, estamos en Twitter, @unratitomas, y por supuesto en Facebook, /un ratito más. El tema que nos ocupa hoy obviamente tiene que ver con el sueño, pero con una etapa de la vida muy particular que afecta a hombres, a mujeres, evidentemente más a las mujeres, es cómo se duerme en el embarazo. Para hablar de ello me acompaña la doctora Rosana Huerta Albarrán. Ella es especialista en trastornos del sueño de la Clínica del Sueño de la UNAM, es neuróloga pediatra, maestra en ciencias y un montón de cosas más. Rosana, bienvenida otra vez, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Bienvenida a este espacio. Vamos a platicar del sueño en el embarazo. Antes de entrar en materia, te invito a que me acompañes a ver un reportaje que preparamos y venimos a platicar. Claro que sí, gracias. Gracias. Para muchos, la hora de dormir es el momento más esperado del día, para el cual se recomiendan en promedio 8 horas. En este proceso, el cuerpo descansa de la actividad diaria y se llevan a cabo diversos procesos regenerativos y digestivos. Pero hasta para dormir hay que saber hacerlo de la manera adecuada, o de lo contrario, nos puede acarrear diversos problemas. Durmiendo boca arriba debemos contar con una almohada en el cuello y una debajo de las rodillas, esto para mantener una flexión al estar acostado, evitando alteraciones en la columna lumbar. En caso de que no se pueda dormir en cualquiera de estas dos posiciones y se prefiere hacerlo boca abajo, se sugiere hacerlo con una almohada en la parte del abdomen y el vientre. El objetivo de esta reeducación de las posturas al dormir es evitar futuros problemas de columna vertebral. Ahí lo tiene Rosana, doctora. El trastorno, problemas en el sueño durante el embarazo son comunes por lo que estábamos viendo. Sí, son muy frecuentes. La verdad es que tiene que ver tanto por las hormonas que se van produciendo, se incrementan a lo largo del embarazo, como puede ser también en la misma posición, el peso que vaya teniendo, el incremento del peso. Si a lo mejor no tenían un problema respiratorio antes de lo que sería el embarazo, el incremento del peso puede también hacerlo. También la posición que tenga el bebito dentro de la pancita. Oye, pasan como muchas cosas durante el embarazo y en las diferentes etapas del embarazo. Muy al inicio no hay, vamos, el cuerpo de las mujeres sigue del mismo tamaño. No es un problema el bebé como tal. Tengo un problema entendido para el sueño, por supuesto. Pero sí ocurren cambios fisiológicos que pueden provocar o mucho sueño o falta de sueño. ¿Esto sucede así? Sí, de hecho, durante el embarazo hay hormonas como la progesterona, los estrógenos que empiezan a incrementarse a lo largo del embarazo, y entonces es importante pues pensar que ahí esto va a generar aumento de la temperatura corporal, y como empezamos a tener una temperatura corporal mayor, pues evidentemente esto repercute en que nos estemos despertando constantemente durante el sueño, en lo que empezamos finalmente a habituarnos, y todavía ni siquiera tenemos algún aumento de volumen, ¿no? Finalmente abdominal. Claro. Oye, nos han llegado algunos correos en donde nos platican que al inicio del embarazo, primer trimestre, el sueño aumenta. Hay, ¿es propiamente por el embarazo, por el desarrollo del bebé? No, es por estas hormonas que incrementan, sobre todo la progesterona, la hormona gonadotropina colínica. Son hormonas que necesitamos finalmente para preparar lo que sería la matriz o lo que va a recibir al bebé, para poder de algún modo estar listos y hacerlo fuerte para ello. Sin embargo, pues esto va a tener repercusiones en nosotros, y estas repercusiones puede ser aumento de la temperatura corporal, mayor sueño durante el día, y es un sueño tan incrementado que a lo mejor alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no está rindiendo igual que siempre y demás? Pero eso cuando hay un efecto hormonal. Sí, es mucho sueño, es sueño excesivo. Sobre todo al inicio. Sobre todo en la primera etapa. En la primera etapa. A lo largo de este embarazo, de estos 9 meses, pues el bebé se va desarrollando, se produce más sangre, se desarrolla, bueno, continúa la mamá adelante, se desarrolla otro bebé. Esto implica más demanda de muchas cosas, esto afecta el sueño también. Sí, evidentemente, como ya no solamente el organismo tiene que hacerse cargo de un individuo, ¿no? Sino se tiene que hacer cargo de 2 personas, y entonces la frecuencia cardíaca empieza a incrementar, el flujo sanguíneo que se tiene que hacer es mayor, y entonces la responsabilidad o los nutrientes que se tienen que llevar son aún mayores. Y esto puede repercutir, pues como hay un mayor volumen, también hay que eliminar mayor volumen. Entonces esto produce mayor volumen urinario y por lo tanto
eliminar mayor orina durante el día y durante la noche. Y esto es muy frecuente, sobre todo los primeros meses del embarazo, los primeros 3 meses, por estos cambios que se están dando, y no solamente durante el primer trimestre, sino también al final, pues resulta que el bebito empieza a crecer y se empieza a encajar, y pues empieza a presionar lo que sería la vejiga, y al momento de presionarla también nuevamente surgen ganas de estar yendo a hacer pipí constantemente. Claro. Oye, durante el primer trimestre del embarazo, mucho sueño, y después ya hay un volumen que naturalmente se va desarrollando, y los trastornos del sueño ahora son que no se puede dormir. Sí, claro. Entonces son 9 meses en donde el sueño está muy alterado. Sí, 9 meses y lo que sigue. Bueno, sí, claro. Sí, decían las abuelitas que ya que los bebés nacen no se vuelve a dormir bien jamás. Sí, pero totalmente, eso es por sabes, otras como razones. siempre. Sí. Eso es por otra circunstancia. Oye, dime una cosa, y usted le invito a que por favor nos contacte a través de nuestras diferentes líneas. Le recuerdo www.unratitomás.com. En el Twitter estamos recibiendo sus preguntas, algún comentario. Es @unratitomás. Y en Facebook, /un ratito más. Hay algunas preguntas que nos han hecho, particularmente cuando ya las mamás tienen cierto volumen por el bebé. Es decir, muchas mamás acostumbraron a dormir o boca arriba o boca abajo. Pero con el volumen ya no se puede. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si se insiste, por ejemplo, en dormir boca arriba? Bueno, algo que pasa evidentemente, los grandes vasos, los principales vasos que van a irrigar nuestro organismo de algún modo, es decir, las venas, tienen que estar sobre todo a nivel abdominal. Entonces, si estamos a nivel abdominal y el bebito está sobre nuestro abdomen y dormimos boca arriba, pues va a ser compresión a nivel abdominal, y entre ellos algunos vasos que hacen que las venas regresen la sangre al corazón. Al hacerlo, como presiona el bebé, pues no pasa lo que sería no hay la este sangre. flujo. Exacto, no hay ese flujo, y como entonces no regresa la sangre de lo que serían las piernas a lo que sería el corazón, pues ¿qué pasa? Se puede acumular y formar pues que empiecen a hincharse los pies, se retiene la orina, y evidentemente pues esto va a dar sintomatología o molestia. No sería lo correcto por eso dormir boca arriba. Además de que hay trastornos respiratorios pues que todavía se van a dar más si dormimos boca arriba, como el ronquido, dificultad para respirar. Fíjate que eso nos comentan ahora a través justamente del Twitter, que una mamá no tenía o no había detectado un problema de apneas, de ronquidos, pero que durante el embarazo sí, y nos comenta que incluso hacia el final del embarazo que era ya de no poder dormir. ¿Esto es común? ¿Esta afección es común? Sí, de hecho puede ser tanto que ya tenga algún padecimiento pero que no era muy severo en cuanto a la intensidad, la frecuencia, o que la percepción de la persona o el acompañante habitualmente para dormir que no sea tan frecuente que nos permita hacer eso, o que no existiera y al momento de incrementar de peso empiece a aparecer. Entonces ambas posibilidades pueden existir, y es justamente que empieza a aumentar el volumen, empieza a haber dificultad para respirar, porque como el abdomen empieza a aumentar, claro, la caja torácica pues disminuye el espacio que puede expandir hacia abajo los pulmones de algún modo. Entonces el abdomen crece, es más restrictivo lo que yo puedo respirar, y por lo tanto voy a sentir dificultad para respirar. Nosotros le llamamos esa sensación como de ahogo, y además va a favorecer pues la presencia de lo que sería ronquido y apneas o pausas respiratorias durante el sueño. Claro. Oye, conforme el volumen aumenta, estos síntomas pueden agravarse. Sí, si ya se tenían, agravarse, o si no se tenían, empezar a presentarse. A lo mejor no sé, después del sexto mes de gestación empiezan a notar cambios, pero conforme se acercan al 9º, pues evidentemente el último trimestre lo principal que pasa es el aumento de peso de lo que sería el bebé. El primer trimestre sobre todo para su formación, sus estructuras, y posteriormente ya sería el incremento del peso del bebé. Claro. Oye, una mala postura a la hora del sueño, particularmente en la etapa del embarazo, es determinante para un mal sueño, evidentemente, sí, claro, por el volumen. Sí, de hecho se les recomienda mucho a las mamás que desde el principio del primer trimestre, que ahí todavía pueden acomodarse como se duermen habitualmente, tratar de acomodarse de costado. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a la etapa donde ya no pueden hacerlo de otra forma, ya estén habituadas. Porque si siempre uno escoge su posición adecuada, claro, para dormir, claro, si te gusta dormir boca abajo, boca arriba, entonces vas a tener que perpetuar esto para estar cómodo. Pero es mejor que antes de que lo necesites, te vayas empieces a generar haciendo otro hábito para que ya no sea tan pesado cuando, claro, ya sea una necesidad, que lo mejor es dormir de costado, porque justamente la vena cava, que es lo que platicábamos de las piernitas, que para que pueda tener un buen flujo, un buen retorno de la sangre al corazón, pues eso le va a permitir, al no estar comprimida, un mejor flujo tanto para, claro, la mamá, para el bebé, porque finalmente el bebé depende del buen estado físico de la mamá. Todo su aporte de nutrientes, sangre, demás, viene de la mamá. Entonces, si la mamá no está bien, el bebé no lo va a estar
acostar. Si la mamá no tiene un buen sueño, también va a repercutir en eso. Una buena postura importantísima. Justamente te invito a que me acompañes a ver otra cápsula sobre las buenas posturas o problemas de postura a la hora de dormir. Y le recuerdo, estamos en nuestro chat de la comunidad un ratito más. Vamos a verlo y seguimos platicando. Gracias. Nuestro cuerpo está diseñado para realizar diversas actividades. Al dormir, los músculos y huesos necesitan de un buen descanso para funcionar correctamente. El uso de almohadas en el cuello, espalda baja y piernas, o en posición fetal con una almohada entre las rodillas, son las mejores maneras para dormir, ya que nos ayudan a evitar padecimientos. Sin embargo, nosotros adoptamos las peores posturas al acostarnos. Ya estamos de regreso. Rosana, te pregunto, además del volumen propio del bebé que pues dificulta los hábitos de sueño, en fin, veamos aquí, por ejemplo, que hay algunas otras afectaciones o alteraciones que determinan un mal dormir, que puede ser que pues la columna está un poco más con una carga de trabajo excesiva, la vejiga está presionada, vienen calambres, en fin, todo esto va asociado también al embarazo y repercute en un mal sueño. Sí, claro, ya vimos que puede haber mucho sueño, va a haber finalmente se quejan mucho las mamás de lo que sería dolor de las piernas, sí. Eso es muy muy frecuente, fatiga, cansancio, porque evidentemente no es lo mismo estar habituado a manejar un peso al que ahora vas incrementando y el esfuerzo que esto va a denotar. Y de día como quiera, pero a la hora de dormir. Y además de que el sueño no va a ser reparador, claro. Entonces ya el cansancio generado por las hormonas que nos está dando somnolencia excesiva. El cansancio finalmente que genera un aumento de volumen. Y además de todo esto, el cansancio que se genera o la irritabilidad incluso por no tener una calidad de sueño efectiva, porque prácticamente durante todo el embarazo no se va a tener una calidad de sueño efectiva y ni siquiera por muy buenos hábitos de higiene que se tengan, es probable que se llegue a tener algún trastorno asociado. Esta mala calidad pues va a estar determinada justo si existen apneas, ronquidos, va a haber despertares muy frecuentes. Claro. De hecho, de las fases de sueño que finalmente tenemos 4, las fases de sueño más ligero se incrementan durante el embarazo. Es decir, el sueño más profundo, su proporción a lo largo de la noche disminuye en cantidad. ¿Es difícil llegar al sueño profundo durante el embarazo? ¿Durante el embarazo? Sí, no hay algo así como muy identificado en cuanto a qué es la fisiopatología exacta de por qué se disminuye. Se cree que tiene que ver con el aumento de los estrógenos y que los estrógenos, al aumento de aumentar durante todo el embarazo, tiene que ver con que el sueño ligero aumente y el sueño profundo disminuya. Entonces, además de que tiene mucho para qué poderse despertar por el ronquido, las apneas, la dificultad para respirar y demás, además de eso, biológicamente tiene una mayor predisposición a tener sueño ligero. Y en este sueño ligero, cualquier ruido, alguien se levanta de la cama, algún sonido, va a tender a despertar a la persona. Claro. Y entonces al aumentar, pues todavía nos incrementa lo que serían problemas en el sueño y por lo tanto una mala calidad de vigilia o de rendimiento durante el día. Claro. Oye, Rosana, en este espacio de la comunidad, un ratito más, hemos hablado mucho de la higiene para poder dormir, del buen dormir. En el embarazo debe de ser más con más conciencia, más a conciencia, pues. Sí, muy muy estrictas en el horario de tal a tal hora. La comodidad del colchón es importante. Ah, sí, claro. Del colchón y también de los auxiliares. Justamente como al principio pues va a ser fácil dormir de costado porque pues vas a decidirlo, ¿no? No es tanto por una necesidad en cuanto al volumen de que el bebito te pueda molestar una posición, porque luego se encajan y es que no me puedo dormir a este lado porque no puedo. Y entonces, al principio puede hacer esto, pero además se pueden auxiliar un poquito de almohadas alrededor, evidentemente un colchón cómodo, almohadas alrededor que ayuden a mantener finalmente el cuerpo de lado, porque evidentemente durante la noche pues vas a tender a estarte cambiando y moviendo, y entonces a lo mejor al principio cuando quieras hacerte el nuevo hábito, de repente te pongas de lado y despiertes boca arriba como es tu posición habitual, pero con el tiempo ya va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque ya con el volumen ya el cuerpo ya no va a tender a estarte volteando o moverte tanto, porque ya no podría movilizarte igual que lo que sería. Además, tratar de movilizarte con un volumen de ese tamaño, que es fuera de lo habitual, necesariamente te va a despertar. Sí, claro. Entonces, ahí en cuanto a eso, los hábitos de sueño deben ser estrictos. Ya habíamos mencionado alguna vez que todos estos alimentos que hiperactivan mucho, hay que finalmente retirarlos, ¿no? Café, chocolate, refresco de cola, porque van a favorecer que tengan insomnio. Es decir, que no logren iniciar el sueño o que se estén despertando continuamente. Si de por sí después a partir del segundo trimestre se va a disminuir. Es complicado si le metemos un alimento que nos estimule, peor. Sí, si además ya tenemos sueño ligero, mayor proporción, pues más despertares. Otra cosa son los irritantes.
las mamitas pueden tener una dieta habitual durante su vida diaria antes del embarazo y es necesario poner mucho énfasis en modificar esta dieta durante el embarazo, claro, porque hay muchos medicamentos que no se pueden emplear, sobre todo el primer trimestre, y entonces que cualquier molestia que se tenga no se podría resolver tan fácil agregando algún medicamento. Claro, lo mejor para ellos es tener hábitos que prevengan el uso de ellos, y algo muy común es que les dé reflujo. Entonces, sí, acidez. Sí, nos refieren, incluso ahorita te iba a leer una pregunta que nos llega a través del Facebook, de Facebook Diagonal un ratito más, en el sentido de que aumenta una mamá, así que tuvo un problema muy serio de acidez, de agruras, que tampoco tenía. Sí, eso igual es favorecido por estos cambios hormonales, cambios del pH al momento de lo que va a ser el embarazo, y nuevamente si además eso se tienen malos hábitos alimenticios, ya no solamente de sueño, sino en cuanto a consumir irritantes, claro, a tener ingesta de alimentos a toda hora. Aquí es muy importante respetar la norma de higiene de sueño de 1 hora antes o 2, incluso si ya se tienen síntomas de reflujo, tener el último alimento líquido y demás, y entre despertares en la noche no ingerir ningún alimento líquido, porque esto va a ocasionar que constantemente se esté regresando el alimento y evidentemente nuevos despertares y sensación, claro, de ahogo durante la noche. Estamos en nuestra transmisión, este chat un ratito más en línea, sintonícenos, si está por ahí, si tiene alguien que le pueda interesar, avísele, estamos en www.unratitomás.com, diferentes líneas de contacto, el Twitter, @unratitomás y Facebook, Diagonal un ratito más, mándenos comentarios, mándenos preguntas, como la que nos está llegando en este momento, en el sentido de, dicen, ¿qué precauciones debo de tener al momento de dormir para no lastimar al bebé? Puede dar miedo, pues si me pongo de panza, pues me voy a apachurrar. Sí, la verdad es que el bebé, aunque no tenga la movilidad que quisiéramos dentro de la pancita, sí tiene algo, ¿no? Y conforme va creciendo, va teniendo menos espacio, pero al principio está libre. Conforme crece y ya finalmente ya es el último trimestre, pues va a tender a encajarse y ya no se va a mover tanto. Lo que es cierto es que el bebé se va a acomodar acorde a la posición que nosotros tengamos y él va a buscar su propia posición cómoda. Al revés, a veces creo que lo que pasa es que ellos dominan oye, así no me voy a acomodar. Claro, a veces pasa al revés, ellos toman su posición y la mamá, pues a ver qué hace. Dicen, pues mamá, a mí me gusta así y acomódate. Pero lo principal es que justamente para evitar esta compresión de la vena y que eso favorezca que sus órganos llegue toda la sangre que necesita, claro, y los nutrientes, yo creo que la mejor forma es estar de ladito, desde antes de que se vayan preparando para lo que sería el embarazo, claro, a ver, acostarse de lado, hay que cambiar un hábito de sueño. Sí. Oye, si los problemas de sueño son tan frecuentes, sobre todo hacia el final del embarazo, que no se logra conciliar, nos preguntan mucho, nos llegan un par de preguntas en el sentido de que si no puedo dormir bien, ¿puedo tomar algo que me ayude a hacerlo? Nos preguntan, ¿afectaría al bebé? Otra pregunta, ¿puedo tomar medicamentos para dormir cuando se está embarazada? ¿Qué pasa ahí? Porque pues finalmente hay un problema de sueño también. Sí, es muy importante de verdad mantener hábitos. La verdad es que los medicamentos en el primer trimestre sobre todo tiene que ver con la formación del producto del bebito, y entonces al momento de formarse el bebé, cualquier cosa que se ingiera, cualquier alimento y demás puede, de algún modo, sobre todo los medicamentos, repercutir en su formación. Claro. Y hay medicamentos, nosotros los llamamos con efectos teratogénicos, que puedan generar alguna malformación. Entonces aquí es una etapa, sí, realmente el embarazo de resistencia, ¿no? Realmente, sí, porque hay que pensar en las mejores condiciones para el bebé, la mejor calidad de nacimiento para el ginecólogo, pero en principio no es lo más recomendable. No para inducir el sueño, no. Habrá otras cosas como infecciones que sí se tienen que manejar antibióticos, claro, ahí sin duda, pero para inducir el sueño, de preferencia no. Habitualmente se les comenta que justamente van a tener problemas y que es mejor tener ciertos hábitos y muy estrictos, claro, para lograr evitar el uso de ellos. Oye, ¿qué tanto te pueden ayudar los buenos hábitos a resolver esta inconveniencia de sueño? Mucho, incluso esto, como ya es un ciclo que se tiene, de algún modo, aunque se va a modificar un poco por las hormonas y las etapas de sueño que van a intercalarse, la verdad es que tratar de volver a tener un control por medio de hábitos sí ayuda, en las restricciones dietéticas también, y evidentemente buscar la posición más cómoda para dormir y acorde a lo que se va a ir presentando conforme crezca el bebé. Sí va a ser importante respetarlo mucho. Y también hay otras cosas como podría ser la ingesta de hierro, ácido fólico, desde 3 meses antes. Pareciera que esto no tuviera que ver relación con el sueño,
pero hay algunos trastornos de sueño como piernas inquietas, les llamamos, que se asocia a deficiencia de ingesta de hierro. Entonces, quien prevenga y planea un embarazo 3 meses antes, tenga una adecuada ingesta de hierro, ácido fólico y demás, pues al menos si esto iba a ser un factor extra que además de todo lo que hemos mencionado que podría pasar en relación al sueño entre embarazo, pues esto podría ayudar a disminuir la presencia de este padecimiento. Oye, los calambres, ¿es por ahí la cosa? Se presenta con frecuencia en el embarazo y casualmente durante la noche, a la hora de querer dormir, llega el calambre. ¿Cómo se previene esto? Evidentemente, masajes. La mamá tiene que ser muy consentida. ¿Ah, sí? Sí. No digo que está mal, claro que no está mal, hay que consentir a las mamás. Por supuesto que sí. Además del consentir, como que hay otra cosita. Sí, por ejemplo, para las piernas inquietas es un padecimiento que es sobre todo esta sensación como inquietud en las piernas. Uno quiere estar moviéndolas todo el tiempo, como masajeando y demás. Y una forma de disminuir un poco se puede asociar un poquito a déficit de hierro o anemia, que es frecuente en el embarazo, que se asocia a presencia de anemia, y por eso la ingesta pre y durante de los primeros 3 meses. Y además se recomienda bañitos con agua tibia como para mejorar, tranquilizar un poquito esta sensación, y masajes. Sí se recomiendan los masajes para el manejo aún en alguien que no estuviera embarazada, incluso en el hombre si llegara a tener este padecimiento. Sí se asocia. Entonces compartimos. Está bien. Excelente. Oye, nos mandan a través de correo electrónico un par de preguntas que tienen que ver con despertarse en la noche. Primero nos dicen que me despierto muchas veces durante la noche porque siento que no puedo respirar. ¿Qué puedo hacer? Supongo que eso tiene que ver con la postura que me hablabas hace un momento. Y la otra pregunta es, durante la noche me levanto muchas veces al baño y no descanso. ¿Qué se puede hacer? Las dos. Bueno, en cuanto a la sensación de no poder respirar. De no poder respirar, uno hay que identificar si es conforme va avanzando el embarazo, porque puede ser por 2 causas. Puede ser que tenga una apnea, que tenga ronquido, apnea, y por eso venga esta sensación de ahogo, porque en realidad está dejando de respirar, y entonces una respuesta franca es despertar, como para poder jalar aire. Claro. Sí, como este padecimiento da durante el sueño, entonces al ver poco aporte de oxígeno al cerebro, entonces dice, tengo que respirar, y viene esta sensación de ahogo. Otros síntomas asociados pueden ser dolor de cabeza, despertar con la boca seca. ¿Mareos puede haber? Mareos. Inclusive este síntoma también nos puede generar tener mayores micciones durante la noche, tener más ganas de ir a hacer podría ser asociado al otro. Que también podría ser asociado al otro. Pero ahí es importante comentarlo y acudirlo inmediatamente con su ginecólogo para que logre determinar o diferenciar si esto puede ser por un problema de apnea, donde haya ronquido, pausas respiratorias y los síntomas mencionados como dolor de cabeza o boca seca, o este ahogo sea solamente por el aumento de volumen. A lo mejor no se acompaña de ronquido, a lo mejor el acompañante para dormir no observa finalmente pausas respiratorias ni otra cosa, y entonces es realmente la opresión de lo que sería el pecho por el aumento de volumen de la pancita. Si fuera solamente la opresión por volumen, con la posición se corregiría el problema. Se corregiría, sí. Asumo que así es. Sí. En cuanto a la otra pregunta que nos llegó a través del correo electrónico respecto a que se levanta muchas veces al baño para orinar, ¿puede corregirse esto con dieta, con algún hábito antes de dormir o pues ni modo, así es? Sí, es muy molesto y es complicado, pero la verdad es que durante el embarazo pues sí se tienen que tomar líquidos, y antes se van preparando y tiene que mantener una hidratación adecuada, y entonces pues una forma de disminuir la producción de orina evidentemente es disminuir la ingesta de orina previo al inicio de sueño. Nosotros recomendamos a veces 4 a 5 horas previas suspender la ingesta de líquidos. 4 o 5 horas. Pero no durante un embarazo. Claro, durante un embarazo las condiciones cambian y los requerimientos cambian. Claro, entonces las demandas pues hay que cubrirlas, y esto como es generado por una hormona que necesitamos para tener una matriz adecuada, pues entonces no sería suficiente, ¿no? Evidentemente necesitamos pues tener esto que es las micciones continuas, porque es algo biológico que se requiere. Entonces sí podríamos disminuir un poquito a lo mejor la ingesta durante la noche para que moleste un poco menos, pero con o sin esto lo más probable es que va a persistir esta condición. Fíjate que hablábamos mucho de que las dificultades, las interrupciones del sueño, problemas para dormir son muy comunes. Tenemos datos de una encuesta sobre hecha entre mujeres durante el embarazo sobre el dormir. Vamos a verla y regresamos ahora. Sí, gracias.
Sí, porque como que los nervios también se te alteran, el estrés, y como vemos la situación como está, pues eso hace todavía más difícil. Porque está uno de mal humor, que no descansó uno el cerebro, el cuerpo, como debe de ser en la noche, y se levanta uno pues mal. Todos los días vamos, venimos, hacemos muchas cosas, y al no descansar, obviamente el estrés se nos dispara y estamos de mal humor, enojadas, cansadas. Oye, Rosana, el embarazo, como veíamos ahora en la encuesta que presentamos, sin que sea malo, pero puede ser una situación estresante. Eso también influye en el sueño. Hoy sí. De hecho, es otra de las cosas que hay que manejar mucho durante el embarazo. La tranquilidad y el ir preparando como a la mamá un poquito para todo lo que va a ir pasando, los cambios, como desde el principio, irle contando todo lo que puede ir pasando para que no sea algo como algo malo me está pasando, Claro, ¿no? para que tenga una referencia. Sí, siempre es mucho mejor, entre más información tenga uno, poder prevenir, ¿no? O poder saber cómo afrontar algo. Ya sabía que esto iba a ir pasando, Claro. pues entonces no me espanto de que es algo agregado, mejor me ocupo, ¿no? Me dijeron que podía tener este padecimiento agregado, pues entonces puede ser algo malo o puede ser solo por el embarazo, entonces mejor voy a atenderme para ver qué puede hacer. Pero si uno no conoce qué va a ir pasando, complica mucho lo que uno puede esperar y puede generar más miedo o angustia de lo que puede esto. Siempre da mucho miedo que le pase algo a bebé. Sí, por que supuesto. cada cosa que voy haciendo yo pueda generar algún daño, un daño que sea permanente, que cuando nazca no sea el bebito que yo esperaba sano finalmente. Sí, claro, por supuesto. Entonces eso genera mucha angustia y la angustia pues va a generar todavía una desestabilización en lo que sería el sueño. O sea, es un factor más. De todo lo que hayamos hablado, sí, todavía más, porque incluso puede haber sueños donde los sueños, hay mamás que dicen que los sueños tienden a ser como más Sí, perceptivas de esto. De hecho, te iba a leer una pregunta al respecto sobre el sueño, donde decía que sienten que los sueños son más reales y Sí. que les puede provocar angustia. Sí, de hecho, algo así, una causa especificada o determinada, no, pero lo cierto es que las mamás son como más receptivas, como que de algún modo sus estímulos, sus sensaciones, lo que perciben, algún olor, ¿no? De repente algún olor que habitualmente todo no les hacía como que percibir nada, se se exacerba. sí, claro. Sí, todos los sentidos, finalmente, tanto el tacto, el olor, algo de oído, puede estar aún incrementado. Y de algún modo creo que eso tenga que ver con que los sueños tengan alguna mayor repercusión o sientan que sean aún más reales más de lo que reales. habitualmente lo son. Y esto puede generar angustia y evidentemente, por ejemplo, tener pesadillas. Claro. ¿no? Y las pesadillas, pues evidentemente van a despertar. Y se hace otra vez, este círculo vicioso que va a complicar más todavía el sueño. Oye, respecto a diferentes padecimientos o situaciones que ocurren en el embarazo, nos hacen varias preguntas a través de Twitter, @un ratito más, respecto a remedios caseros. Por ejemplo, nos preguntan que si durante la noche, que si los baños de lechuga son convenientes para relajarse o para evitar los calambres. Este remedio casero. Bueno, quizá el agua tibia, como habías comentado, sí conforte, pero específicamente que sean con lechuga o alguna otra sustancia, no. Aquí lo que realmente ayuda es el agua tibia, el masaje, finalmente para relajar. Incluso esto que puede ayudar para las piernas inquietas también puede ayudar a relajar a la mamá y estar como más tranquila y tener un sueño más reparador. Claro. Evidentemente no estar sujeta a alguna impresión, siempre pasa, ¿no? Durante el embarazo es que hay un bebito que nació prematuro, siempre la mamá dice, es que me hice un coraje, es que me espanté porque vi algún accidente. Claro. Y quizás sea un poco porque sus sentidos están más perceptivos, porque tiene que ser así, ¿no? La naturaleza es muy sabia. Tengo un bebé, esto va a ser lo que alerta. tengo que estar alerta para poder defenderlo de lo que sea, porque es el momento donde este bebé depende solamente de mí. Claro. Oye, hay algunas preguntas que nos llegan varias respecto a la posición a la hora de dormir. Te leo algunas. Por ejemplo, dice, yo no puedo dormir si no es boca abajo, pero ahora con mi embarazo ya no es posible. ¿Hay algo que pueda hacer? Y nos preguntan por unas, no sé si son almohadas que tienen un hoyo en medio, si esto funciona o no. Sí puede funcionar. Algunas mamis comentan que se siente mejor poniendo la almohada en medio. Sin embargo, aunque esto pueda funcionar como para sentirse más cómoda, y eso pueda ser una opción, no es lo más recomendable,
pensando también en el bebé, en que los nutrientes adecuados y además en el retorno de la sangre. A lo mejor esa persona duerme más cómoda, pero la consecuencia es que al día siguiente tenga dolor en las piernas, que tenga hinchados los pies, pues habría entonces que sopesar un poco, sí, esto me hace sentir más cómoda al dormir, pero que tanto funcionalmente me está ayudando a sentirme sana durante el día, ¿no? Y a mi bebé también. También nos refieren que son comunes los dolores de espalda. Concretamente nos están preguntando, ¿qué colchón me recomienda para evitar los dolores de espalda durante el embarazo? Bueno, el que se sienta más como hay muchos modelos, pero finalmente el colchón mejor es el que te haga sentir bien, ¿no? El que tenga finalmente adecuadas condiciones para lo que podría ser sentir confort o un sueño reparador. Claro. Nos preguntan también, ¿qué posición para dormir es la mejor cuando se está embarazada? Me decías que de lado. De lado. Sí, de lado. Oye, ¿es difícil cambiar el hábito de dormir boca arriba o boca abajo, ahora cambiarte de lado? Y también otra pregunta que tiene que ver con esto de dormir de lado, justamente, que se despierta mucho porque en la noche se mueve. Eso tampoco es inevitable, la gente se mueve cuando duerme. Sí, al principio va a ser frecuente porque eso pasa habitualmente, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo ya no se van a poder mover, aunque quieran, claro, tan fácil. Pero con eso se vuelven a despertar, ¿no? Sí, con el cambio. Entonces lo mejor es tratar de hacerse el hábito de dormir de lado, del otro, y para que cuando llegue esta etapa no sea tan molesto, porque además es lo más funcional y en un principio lo más cómodo cuando ya el bebito ya esté grande. Claro. Nos preguntan también, ¿qué tanto influyen las almohadas para mi descanso mientras dura el embarazo? Ay, mucho. ¿Sí? Sí, de algún modo porque pueden hacer de apoyo, ¿no? A lo mejor poner, me estoy cambiando de posición como a los bebés, ¿no? Al momento que están ahí, lo rodea uno de almohaditas para que no se cambien de posición y se mantengan en la que yo deseo. Sí. Lo mismo pasaría con la mamita, como que acomodarle almohaditas atrás para que no se esté volteando. A lo mejor esa puede ser una buena opción para que no se esté cambie de posición. Al momento que se ponga de lado, alguien le acomode almohadas atrás, a lo mejor una almohada cómoda arriba, y eso permita que, aunque haya deseos de cambios de posición, pues lo intente y no lo logre. Claro. Hoy nos preguntan durante justamente la etapa de embarazo si la cabecera, la almohada, entiendo, demasiado alta puede agravar el problema del ronquido o de las apneas. Sí, bueno, de algún modo cuando uno siente como que le falta el aire, lo que tiende a hacer es, a lo mejor voy a respirar mejor entre tenga una cabeza más alta, ¿no? Y entonces poner más almohadas. Y eso a nosotros también nos ayuda a identificar si realmente es un problema, porque como no logra respirar totalmente sin almohada, pues entonces empieza a requerir más. Claro. Aquí va a ser un poquito la demanda acorde a cada persona. Claro. Oye, dormir o tratar de dormir sentada la mamá, ¿es conveniente? ¿Es recomendable? No, finalmente la posición óptima para dormir pues es de cúbito, ¿no? Y habitualmente lo que sería de lado más que estar totalmente recostada. No, sentado sería muy incómodo porque los músculos tienen que relajarse y al momento que estamos sentados tendemos a estar con músculos contraídos, ¿no? Claro. Y finalmente el cuerpo va a tender a estar en flexión y esto a lo mejor no puede ayudar tanto al reposo. Una posición que sugiere también puede ser a lo mejor poner alguna almohada entre las piernas. ¿Ayuda? Sí, a que finalmente evitar estos cambios de posición, se sienta más descansada, ayude a mantener la posición de lado y a lo mejor estar abrazando alguna almohadita y además las piernas. Pudiera ser, aquí hay que buscar como mantenerse de lado y las almohadas pueden ser de mucha ayuda para mantener la posición deseada. Fíjate que a través de los diferentes medios de contacto de Un Ratito Más, a través de la página www.unratitomás.com, del Twitter, @unratitomás y del Facebook, /Un Ratito Más, nos insisten mucho en que la mejor posición, que hablemos más de la mejor posición, independientemente de la comunidad. ¿Existe algún beneficio en cuanto a la circulación hacia el bebé, hacia la mamá, durmiendo de lado? Ajá, y flexionando las piernas. Flexionando las piernas. Sí, también eso, dormir como un poquito... como de cucharita, como 8 bolitas. Sí, ayuda porque ayuda a que la sangre empiece a regresar. ¿Con las piernas así encogidas? Sí, que se regrese. ¿No será, te pregunto desde la ignorancia, que el regreso de la sangre extendidas, pero sí boca pero como estamos de lado, finalmente si es boca arriba, sí lo mejor es extender las piernas y hacer ejercicios como de flexión para que haya mayor circulación y no se quede la sangre ahí estática, ¿no? Entonces la posición es de lado y con las piernas encogidas. Y un poquito, podrían tener ahí una almohada en medio para sentirse un poquito más cómodas. Hoy nos preguntan si para ayudar a conciliar el sueño es conveniente un té. En general todo lo que sería
sustancias, ingesta de algo, porque hay algunos tés, por ejemplo el té negro, que puede ser algo que active cafeína, mucho. El té negro. Sí, algo que tenga cafeína, no. Algo que relaje, pues realmente algo específico, esto lo haría mejorar, ¿no? Algunos desde lo que sería pasiflora, ¿no? Llegan a decir que esto nos ayuda a relajar un poquito y bueno, esto no le haría ningún daño al bebé tampoco. Evidentemente hay que consultarlo con el ginecólogo. Sobre todo por el tiempo. Algo donde siempre hay que tener mucho cuidado son los primeros 3 meses, muchísimo. Ahí la menor ingesta de algo fuera de lo usual, tanto en alimento o sustancias. ¿Por qué? Porque es el tiempo que se está formando. Claro. Entonces, si en el momento que se está formando ponemos alguna sustancia o le exponemos algo que pueda modificarlo, pues va a repercutir para todo lo demás. No importa que el resto del embarazo esté bien, porque ahí la mayoría es solo para crecer, pero al principio se está formando. O sea, la formación es primer trimestre. Sí, primer y lo trimestre. otro es crecimiento. Sí, entonces es muy importante como cuidar este primer trimestre. Lo mismo aplicaría, por ejemplo, lo que nos preguntan para el incremento de acidez. De la misma forma, es más bien controlarlo con una dieta. Sí. Obviamente con nuestro nutriólogo, con el ginecólogo. Sí, hay medicamentos que se pueden manejar en el embarazo, pero depende nuevamente el trimestre, ¿no? Claro. Al principio lo mejor va a ser la dieta y a lo mejor ya pasando el primer trimestre, bueno, ahora sí ya vamos a buscar algún medicamento que no tenga ningún efecto reportado y que pueda mejorar los síntomas, pero no en el primer trimestre. Oye, nos están preguntando a través de los medios de contacto que le mencionaba un ratito más, .com, a través de internet. Por ejemplo, nos dicen si cambiar la hora de sueño es conveniente o no. Salir del hábito normal del sueño. ¿Se refiere a como invertir el ciclo? Sí. Como que, bueno, como en la noche tengo más molestias. Fíjate que es un correo un poquito más largo que nos mandan, en donde nos cuentan que durante el día tiene demasiado sueño, entonces nos dice, pues si aprovecho. Sí, ¿verdad? Como que a lo mejor ya muy cansada, entonces tenga sueño. La verdad es que no es lo conveniente porque hay sustancias que se liberan, finalmente tienen que ver con el ciclo de sueño-vigilia, ¿no? Incluso las hormonas, los estrógenos tienen finalmente una variación de la liberación a lo largo del ciclo. Hay unas hormonas que se producen durante el sueño. Sí, por ejemplo la melatonina se produce sobre todo durante el sueño y tiene que ver con la exposición a la oscuridad. La somatropina, la hormona de crecimiento, también es durante el sueño. Sí, también la hormona del crecimiento. Entonces, si esto puede ser durante el sueño, pero específicamente la melatonina tiene que necesitar de oscuridad. Entonces es importante hacerlo. Necesariamente oscuridad. De ahí que también los hábitos de sueño, esta higiene de la que hemos hablado, tiene que ver con esto. Sí, tiene que ver con respetar nuestras horas de día y estar despiertos, no tener siesta. Finalmente hasta los 5 años biológicamente requerimos alguna siesta y después, ahora sí aprovechar nuestra hora de sueño, porque si no, entre más siesta tenemos, pues más dificultades vamos a tener para iniciar nuestro sueño, porque esto va a hacer que tengamos un sueño quizá reparador por el momento y nos dé un poquito de vitalidad para aguantar más horas de las que necesitamos para empezar a dormir. Una siestecita tampoco está mal. No, nada más que no dure mucho tiempo y que no sea tan cercano a la hora de inicio de sueño. Si es que se siente muy cansada, muy irritable, mucha fatiga, tengan que ser siestas muy cortitas de 40 minutos, porque si no entran 40 minutos pues ya es algo respetable. Sí, ¿no? y que no sean tan cercanos a la hora de inicio de sueño. Si es que la demanda es muchísima y no logra sentirse que rinda durante el día. Claro. Oye, nos preguntan a través del Twitter si nos puedes repetir o dar más indicaciones, más recomendaciones sobre la higiene para dormir, particularmente en el embarazo. Me decías hace un rato que es importante establecer un horario. Sí, tiene que ser un horario estricto de lo que sería lunes a domingo. Muchas mamitas mantienen su trabajo, ¿no? Hay mamás ya hoy en día muy avanzado el embarazo. Sí, la verdad es que la mamá siempre piensa, bueno, quiero estar con mi bebé el mayor tiempo que sea cuando nazca, y entonces por eso muchas veces prolongan esta etapa de la incapacidad por embarazo lo más cercano al momento del alumbramiento. Y eso podría ser bueno, pero la verdad es que si la demanda, el estrés del trabajo es tanta, puede hacer que su bebito, en lugar de llegar a término, pueda tener otro factor de riesgo para ser un bebito prematuro. Claro. Y entonces, pues evidentemente no sería lo mejor para el bebé. Va a depender mucho el trabajo que se realice y el estrés
que demande, ¿no? Entonces es muy importante tener un horario de sueño. Un horario establecido para el sueño y conservarlo de lunes a domingo. Sí, independientemente del trabajo, ¿no? Sí, claro. Como que decir, ahora a partir de este momento, todo lo que yo haga no me repercute solamente a mí, sino un ser que depende de mí, y lo que yo haga bien o mal no solamente va a repercutir en mi trabajo el día de hoy, claro, sino en la vida de un ser vivo que depende de mí y va a ser de aquí en adelante. Eso creo que es algo que a muchas mamitas se les olvida porque son muy responsables, claro, claro. El trabajo. Y no está mal, pero también hay que considerar que pues lo que está dentro también es mucho más importante. Sí, sobre todo porque parece increíble, muchas me dicen, es que no puedo creer que algo que pasó cuando nació le tenga repercusiones hoy a los 8 años, ¿no? Puede ser, claro. Entonces, ahí creo que es importante respetar los horarios de sueño, la posición, sobre todo del lado desde antes. La posición, que ya lo hemos hablado mucho, es de lado y practicarlo desde antes. Desde antes. Ingesta de hierro y ácido fólico para prevenir un poquito lo que podría ser piernas inquietas si tiene predisposición. ¿Durante el embarazo se puede tomar hierro todavía o nada más previo? No. Sí, se sugiere 3 meses antes y los primeros 3 meses. Perfecto. Depende, a veces hay mayor, sobre todo ácido fólico los primeros 3 meses y hierro, a veces puede haber una anemia durante el embarazo y que necesite más tiempo durante el mismo. Muy bien. Los horarios fijos también de alimentación. Como que antes de dormir, unas 2 horas antes, si tiene mucho problema, evitar cosas irritantes que vayan a generar reflujo, evitar sustancias que hiperactiven o ingesta de medicamentos como para inducir el sueño, prácticamente tratar de proscribirlos para que no pueda tener alguna repercusión. Y un poquito de caminata diario en las mañanas puede ayudar tanto para el bebé como para mejorar un poquito la circulación y tener una mejor calidad de sueño. En cuanto al lugar para dormir, son las mismas condiciones de higiene que hemos hablado antes. Sí. Un lugar oscuro, por lo que ya platicamos, un colchón cómodo, ¿qué más? Almohadas. Necesito las almohadas. Sí, un poco las almohadas porque pueden ayudar a mantener la posición y sentirte más relajado, ¿no? Claro. Oye, nos están preguntando, bueno, me parece, no sé si sea un caso ya extremo o no, que si se debe cambiar el colchón. Pues de algún modo, si no es cómodo, sí. La verdad es que siempre cuando nos preguntan sobre los colchones, siempre creo que es la mejor inversión. ¿Por qué? Porque una tercera parte de la vida la pasamos durmiendo. Claro. Entonces, es una muy buena inversión porque de mi sueño reparador va a depender mi humor, mi carácter, mi rendimiento durante el día. Entonces, en el embarazo, pues todavía aún más. De por sí, si tengo todo lo necesario para no tener una buena calidad de sueño durante el embarazo, pues tratar de quitar un factor de riesgo y entonces tratar de estar lo más cómodo para que si ya las hormonas, el aumento de peso por el bebé y demás me producen algo, pues yo lo trate de contrarrestar un poco con dormir bien en un colchón cómodo para mí. Claro. Oye, nos mandan otra pregunta. Nos dicen que es una mamá que tiene ya una cesárea programada. Nos preguntan si tienen que observar alguna rutina particular antes de la fecha que ya saben que van a tener su cesárea. A la hora del sueño, claro. No. Bueno, realmente como que sí, la mamá tiene que empezar a mentalizarse. Siempre, si es la primera cesárea sobre todo, puede estresar un poco y esto generar todavía más angustia, pesadillas y demás, ¿no? Aunado a todo lo mencionado. Entonces sí estar como consciente, entender muy bien qué es lo que va a pasar, saber que es un procedimiento que se hace muy frecuentemente, que como todo tiene riesgos, pero que también hay mucho éxito en el procedimiento sin que haya alguna complicación y que finalmente si lo indicado para el bebé es la cesárea, no hay opción entonces de un parto, ¿no? Que entonces tiene que ser, algo importante siempre es saber qué va a pasar, tanto en un parto como en una cesárea, porque eso siempre puede empezar a estresar. Sí, es muy común que al final el embarazo además empieza a decir, es que ya me empiezo a estresar porque ya van a ser, y más sobre todo en su primer bebé. Claro, es importante hablarlo mucho con el ginecólogo para saber exactamente qué viene, qué va a pasar y tener, que no lo agarran a uno así a las primeras de cambio. Sí, las precauciones, ¿no? De saber qué riesgos pueden pasar. Y no quiere decir que el conocer los riesgos no es para espantarnos y vivir angustiados de todo eso me va a pasar, no. Eso es lo que podría pasar, porque si esto pasa, ¿qué podría hacer? Y qué es lo que tengo que hacer, que no sea algo que nos agarre desprevenidos. Claro. Oye, 2 cuestiones más, una que nos llega a través del Facebook, diagonal un ratito más. Si en los hombres que tienen a su esposa, a su pareja embarazada, también se les afecta el sueño. ¿O es más un asunto de acá que realmente una afectación?
Bueno, sí va a afectar porque evidentemente el acompañante es el que escucha el ronquido, el acompañante es el que a lo mejor ella le empieza a despertar de ya no estoy cómoda, me tengo que acomodar, ayúdame a moverme, ¿no? Entonces ya no está teniendo un sueño continuo. El ronquido, el despertar frecuente de mamá y que se esté levantando y demás, también eso puede ocasionar que si en ese momento está la pareja en un sueño ligero, pues esté despertando. Entonces el sueño ya no es reparador ni para la mamá ni para el acompañante. Sí, claro. Oye, otra cuestión nos preguntan insistentemente, quiero decir, a través de Facebook, de Twitter y del correo electrónico ahí de unratitomas.com. Si después del sueño, después del embarazo, el sueño se recupera a como era. Y entendemos que una vez que nacen los bebés hay otras preocupaciones que afectarán de otra manera. Sí, realmente lo que es cierto es que hablábamos ya alguna vez de que el sueño profundo es muy importante. Entonces, en el momento que hay una privación de sueño, en el momento que ya tenemos oportunidad de dormir, uno dice, ahora, sueño profundo inmediatamente. En el embarazo se mantiene como en este sueño ligero o en mayor proporción durante todo el embarazo. Entonces, cuando ya nace el bebé, como que el organismo dice, ay, ¿no? Ya, las hormonas empiezan a disminuir su producción, algunas otras se incrementan y demás, pero lo que es cierto es que empieza a haber una mayor proporción ahora no del sueño ligero, sino ahora del sueño profundo. O sea, viene al revés. Ahora viene al revés. Sobre todo en los primeros 3 meses, como que es lo que tarda en regularse un poquito el ciclo, porque también es más o menos el tiempo que tarda el bebé en regular su ciclo. Claro. La predisposición de mamá es de tener un sueño profundo en el momento que duerme. Eso es la predisposición, pero que por agentes externos como que el bebé está llorando, quien está dando leche materna, pues tienen que estar dando cada 2, cada 3 horas constantemente. Entonces ahí ya no es tanto que biológicamente tengan que tener un sueño ligero o estar despertando, sino ahí biológicamente el sueño profundo es el que tiende a aparecer más, como si hubiera habido una privación de sueño profundo durante todo el embarazo, que así fue, y entonces ahora me toca reponerlo con un sueño más profundo. Pero lo real es que no logramos hacerlo así. ¿Por qué? Porque justamente se están despertando por los hábitos. Claro, son otras condiciones. Entonces, pero idealmente pensaremos que digamos unos 3 meses. 3 meses y después ya tiene que estar todo regulado. Que es el tiempo. Entonces, después de esos 3 meses, si persisten las molestias, ya no es ni por el embarazo. Claro, ya será otra condición hay que buscar otra que hay que consultarle, y para eso está también la clínica del sueño. Claro. Recapitulando un poco, entonces quedamos que durante los 3 primeros meses del embarazo, por razones de formación de los bebés, pueden alterarse tanto los ritmos cardíacos de la mamá, la temperatura, los niveles hormonales, y eso puede provocar mayor cantidad de sueño. A partir de este primer trimestre puede dificultarse el sueño por crecimiento propio del bebé, por problemas asociados como la acidez, calambres, piernas inquietas, etcétera. Y lo ideal, y entiendo por lo que hemos platicado que puede ayudar mucho en este problema del sueño, es una buena posición al dormir, una buena higiene al tratar de dormir y dieta, importantísimo. Rosana, ¿algo más que nos quieras agregar? Pues que piense mucho durante el embarazo, que no solamente es en la persona, la mamá que cuida al bebé, sino también el bebito que viene depende totalmente de lo que haga uno durante el embarazo, claro, ¿no? Para que se cuide mucho. Y hay que empezar bien. Excelente, Rosana, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. La comunidad, un ratito más, vamos a seguir adelante con estas conversaciones. Lo invito a que no pierda contacto con nosotros. Les recuerdo nuestros diferentes medios de contacto: www.unratitomas.com, en el Twitter, @unratitomas, Facebook, /unratitomas. Sigue con nuestras transmisiones. Soy Juan Carlos Barajas y pasa una excelente tarde.